Listo, habíamos visto en la clase pasada el tema de evaluación de impacto. Entonces, todo el último corte lo voy a hacer de evaluación de impacto. Y vamos a ver diferentes métodos. Vamos a empezar, esto es nuevo, esto lo acabo de agregar, pero me parece que sí es importante porque no es muy usado actualmente solo, pero los nuevos métodos han tomado cosas de acá y lo han fusionado. Estos son los métodos más simples, los más simples. A rara vez la gente los usa solamente en ciertos casos muy particulares, ya vamos a mencionar acá los casos, se usan. Pero los métodos más avanzados lo usan un poco, entonces me parece que es clave hablar de eso. Ya habíamos hablado en la clase pasada de que el tema de los RCT o aleatorizar un tratamiento es difícil. Porque es complicado, digamos, o sea, logísticamente hablando, en términos de presupuesto, logística, los temas de costos morales, éticos y demás, son difíciles. Entonces, típicamente estas cosas, estos métodos tratan los casos más comunes, donde la probabilidad de tratado varía según los individuos. Esa es la intuición, ¿ok? O sea, la intuición es que si fuese aleatorio, la probabilidad de ese tratado debería ser la misma para todo el mundo. En la realidad eso no pasa, entonces estos métodos están diseñados en función de eso, en función de que la probabilidad sí varía, digamos, la probabilidad de ese tratado sí varía según los individuos. Entonces vamos a volver a hablar acá, simplemente porque voy a seguir un libro en particular que es Cameron y Trivedi. No estoy usando ni Wooldridge ni Hansen, esto es Cameron y Trivedi. Cameron y Trivedi usa el mismo marco, casi todo el mundo usa el mismo marco de resultados potenciales, pero cambian un poquito la notación. Entonces la idea es que hay un individuo, esto casi siempre es parecido, está el tratamiento, de igual a 1 si el individuo es tratado, 0 si no es tratado, simple, digamos. Entonces está tratado y está control. Típicamente esas son las grandes divisiones. La idea es que siempre hay un conjunto de variables observables, hay un conjunto de cosas en base a las cuales que podemos observar de los individuos. Sencillo. Y la idea es que tenemos un resultado potencial, acá lo vamos a denotar un poco más fácil, que es Y1, digamos, que potencialmente el resultado que podría tener el individuo si es tratado, y un potencial resultado Y0 si el individuo no es tratado. ¿Ok? Simple. La idea, y que eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, era que observar la misma cosa para el mismo individuo es imposible, porque es físicamente imposible. No podemos hacer que el individuo esté en dos estados, básicamente. ¿Ok? No podemos hacer que esté tratado si no fue tratado, y si no fue tratado, hacer que sea tratado. O sea, o vemos una cosa o vemos la otra. Entonces, la idea que para poder identificar el efecto del tratamiento se supone una cosa que es el supuesto fundamental en estos métodos, no en los otros métodos, que es el de independencia condicional. ¿Okay? Se llama el supuesto de independencia condicional. La idea es que si condicionamos por X, o sea, X en el sentido de todas las observables que vemos del individuo, de los individuos, digamos, tanto tratados como control, entonces la asignación al tratamiento y los resultados potenciales son independientes. ¿Okay? O sea, básicamente eso la gente lo denota así. Que el resultado potencial Y0, Y1 es independientemente condicional, o sea, dependiendo del tratamiento condicional a X e independiente. Esto significa independiente. ¿Ok? O sea, básicamente que con haber controlado por los observables es suficiente. Eso es lo que está diciendo este supuesto. Tiene varios nombres, eso sí es importante porque depende del autor, digamos, de dónde lo encuentren en un paper quizá. También le dicen inconfundabilidad o un confounding test, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Ignorabilidad, es la misma cosa. Selección no observables. Típicamente me parece que es mejor esto, hablar de observables. Selección no observables, me parece que es más claro, digamos, hablar de selección no observables. Porque básicamente lo que estamos diciendo en todos estos métodos implícitamente, digamos, y vamos a hacer hincapié sobre eso, esa es la gran limitación que tienen estos métodos, que básicamente estamos diciendo implícitamente que con observables es más que suficiente. Y sabemos desde el día 1, desde la introducción a econometría, que típicamente con observables no es suficiente. ¿Okay? Típicamente, ¿qué nos preocupa? Además de los observables. Sí hay, pero además, o sea, desde la introducción a econometría. Que es lo que siempre le hacían hincapié desde el día 1. Los que no son observables. Los no observables.
¿Okay? El U, el E, el término de error. ¿Okay? Todos estos métodos tienen el gran defecto, la gran limitación, de que estamos suponiendo que con los observables es suficiente. ¿Okay? Eso es debatible, obvio. ¿Okay? Y uno tiene que ser consciente de esa limitación. ¿Okay? Hay otro supuesto que hacemos, y este sí se puede evaluar, es el tema de overlap. Se llama el supuesto de overlap. Básicamente que para cada valor de los regresores que tengamos, hay valores tanto en los grupos tratados como no tratados. ¿Okay? O sea, básicamente que la probabilidad de ser tratado está entre 0 y 1 para todos los individuos que tenemos en la población. ¿Okay? O sea, de las dos formas estamos diciendo lo mismo. ¿Okay? Básicamente está diciendo, o sea, que básicamente tenemos gente parecida, tanto en el grupo tratado como en el grupo no tratado. Eso es lo que estamos diciendo. Eso también limita un poco el método, digamos. Entonces, por ejemplo, supongan que están trabajando con una evaluación y son puras mujeres y el 100% de las mujeres son tratadas. ¿Okay? Y no tienen acceso a más mujeres. Entonces no pueden hacer el análisis. ¿Okay? Porque básicamente compararlo con los hombres no tiene sentido, porque la probabilidad de que las mujeres sean tratadas es 100% y la probabilidad de que los hombres sean tratados es 0. Entonces no les sirve. ¿Sí? Entonces eso pone límites al uso de este tipo de métodos. ¿Okay? De nuevo, entonces el supuesto de este básicamente dice que una vez que hemos controlado por observable, entonces es suficiente con pasar a observar la correlación entre el resultado de interés y la selección del tratamiento. Controlando por observables. O sea, básicamente que controlando por observable es suficiente. Entonces no hay problema de sesgo de selección una vez hemos controlado por los observables. Eso es lo que está diciendo ese supuesto. Es obviamente un supuesto fuerte. ¿Okay? El supuesto de independencia condicional no se puede probar. Eso es medio parecido a cuando ustedes tienen la restricción de exclusión de un instrumento. ¿Recuerdan cuando hablaban de variable instrumental les decían, no, la restricción de exclusión no la puedo probar, me toca argumentarlo lo mejor posible, con palabras, cómo se cumpla, acá es lo mismo. Miren que, y en el caso de esto, de este tipo de métodos, en general es que uno tenga suficientes observables como para que uno pueda argumentar, estoy casi controlando por cosas no observables. Es debatible, pero esa es la idea. En la práctica hay que argumentar lo mejor posible que ese supuesto se está cumpliendo. Argumentarlo. Pero no hay prueba econométrica, ese es el punto. ¿Okay? Obviamente hay un supuesto un poquito más suave que es independencia condicional medias. La gente a veces también hace este supuesto en vez del anterior. Que es básicamente suponer esto, que esta espera es el valor promedio del resultado potencial dado que están tratados condicional en los observables, es lo mismo que el valor promedio que si no fuese observable condicional de vuelta en los observables. ¿Okay? O sea, básicamente que el valor promedio potencial es independiente del tratamiento, digamos, una vez controlado por los observables. Eso también es un poco debatible, pero es menos debatible que el anterior, ¿okay? Porque estamos suponiendo solamente en el promedio, ¿okay? Son el valor esperado. Y hacemos el mismo supuesto respecto del del resultado potencial en 0. Esos son los dos supuestos. Lo único que está suponiendo entonces es que la media de los resultados potenciales no están correlacionados con la asignación del tratamiento. Y típicamente lo que uno está tratando de hacer, eso lo hemos visto en la clase pasada, es la diferencia entre estas dos cosas. Entonces no es tan loco querer hacer este supuesto. Pero también incluso este supuesto es debatible. Tampoco se puede probar, ¿ok? Pero puede ser un poquito más convincente para la gente, dependiendo el contexto, ¿ok? El de media condicional, que el otro supuesto de independencia condicional. Casi siempre los supuestos de independencia son difíciles de argumentar. Entonces, típicamente la gente trata de relajar un poquito eso. El supuesto de superposición, en cambio, dice que todas las unidades de análisis tienen alguna probabilidad de ser tratadas. O sea, básicamente que ningún individuo tiene la certidumbre de ser tratado o no ser tratado. ¿Okay? Por ejemplo, lo que decía, si el programa está dirigido exclusivamente a mujeres, entonces los hombres tienen que ser descartados, por ejemplo. A diferencia de los supuestos de independencia condicional, la validez de supuestos se puede evaluar con estimaciones. O sea, básicamente vamos a estimar, en general, muchos de estos métodos lo que hacen es tratar de estimar la probabilidad de que el individuo sea tratado. Eso, la probabilidad de que el individuo sea tratado condicional en los observables, eso se llama propensity score. ¿Okay? Para que se vayan familiarizando con la jerga. Yo hablo de propensity score muchas veces,
me estoy refiriendo a eso. ¿Ok? Propensity score. Entonces, básicamente la idea es que, dado que estamos estimando estas probabilidades, entonces lo que podemos hacer en la práctica es tratar de ver si hay gente que tenga aproximadamente el mismo propensity score que tiene el grupo tanto tratado como el grupo tanto control. Entonces, en ese sentido sí podemos evaluar lo de la superposición. ¿Ok? A diferencia del otro. ¿No? A diferencia del otro supuesto. Implícitamente a veces se hacen un par de supuestos malos para que la gente no los menciona, digamos. Básicamente que la política estudiantil no tiene efectos de equilibrio general, entonces típicamente este tipo de método se aplica en cosas muy micro, muy micro. Entonces es un tratamiento en un contexto muy específico, digamos, y lo que esto está suponiendo que no es lo tan grande como para afectar la economía en general. O sea que son cosas muy focalizadas, ¿ok? Esa es la idea. O sea, para que haya algunos que no tengan efecto del tratamiento. ¿Sí? Exacto. Que producto del tratamiento en una de esas terminas afectando toda la economía. O sea, estás implícitamente estás suponiendo que no es el caso. O sea, que no hay una retroalimentación, un efecto de equilibrio general gigante. No, que el efecto vos lo estás circunscribiendo exclusivamente entre los tratados versus los controles y ya. O sea, para que eso es implícito. Normalmente la gente no es explícita respecto a ese punto. Después, este sí es importante, hay gente que a veces la gente habla de esto, que mucha gente le dice directamente que no contaminación y listo, es más fácil. Pero en la jerga econométrica eso le dicen Stable Unit Treatment Value, SUTV o SUTVA, ¿ok? Porque es VA, ¿ok? Entonces le dicen supuesto SUTV o SUTVA. O sea, básicamente que el resultado potencial de una unidad no varía con el tratamiento asignado a otros individuos. O sea, ¿eso qué significa? Que si yo soy tratado o control, yo me veo afectado solo por el tratamiento. Yo no me veo afectado porque otra gente sea tratada o porque otra gente sea control. Esa es la idea de no contaminación. ¿Okay? Y viceversa, si soy control, yo no me veo afectado porque a otra gente sea control o que otra gente reciba el tratamiento. Y eso a veces no es tan fácil de cumplir en la práctica. El ejemplo típico es, por ejemplo, cuando son transferencias monetarias. Entonces es muy difícil pensar que la persona que recibe la transferencia no le va a transferir cero a ninguno de los controles. Eso puede que sí, pero puede que no. Digamos, es debatible. Entonces, pero sí hay que pensarlo muchas veces. Y nosotros en español normalmente la gente le dice no contaminación. Pero en muchos papers econométricos lo van a ver como SUTV o SUTVA. ¿Okay? Entonces, para que sepan de qué están hablando. ¿Okay? Hay diferentes parámetros de interés en evaluación de impacto, hay muchos. Yo voy a hablar de un par nomás, pero es como para que sepan de qué está hablando la gente. Típicamente la gente está tratando de estimar esto en el ideal. Eso sería la evaluación de impacto ideal. ¿Okay? El parámetro que quisiéramos estimar. Es básicamente la diferencia entre el resultado potencial de ser tratado versus no ser tratado. ¿Cuál es el problema? Que típicamente eso no lo podemos calcular. Entonces tenemos que tratar de acercarnos a esto. Entonces la idea es que el valor esperado de esto a través de todos los individuos, o sea, la idea es que esto toma algún valor para todos los individuos, y yo, si podría hacer este cálculo, podría calcular lo que se llama Average Treatment Effect, o efecto de tratamiento promedio, a través de todos los individuos y sacar un efecto de tratamiento promedio para los diferentes individuos. ¿Okay? Hay otra cosa que es más razonable, que a la gente le gusta más, porque esto es más realista y requiere menos supuestos, porque esto es el efecto de tratamiento promedio entre individuos aleatorios de toda la población que estaba estudiando. Acá el ATT es el efecto de tratamiento solamente entre aquellos que recibieron el tratamiento. ¿Okay? No en todo el mundo, sino solamente en los que recibieron el tratamiento. La gente normalmente le apunta a esto, en general. En general la gente le apunta más a esto, porque requiere un poco menos de supuestos. ¿Okay? Por eso la gente le apunta más a lo segundo que a lo primero. Casi siempre la gente no considera que está estimando esto, porque acá el supuesto es muy fuerte. No es posible estimar esto, pero sí, si se da el escenario, lo segundo. ¿Okay? Los métodos de evaluación tratan de estimar o el AT o el ATT. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito en cada caso. El ATT se puede identificar solo bajo los supuestos de independencia condicional y superposición. Entonces, eso es lo que yo le digo, este supuesto es fuerte. ¿Okay?
Entonces la gente no lo termina de comprar. En cambio, si yo solamente supongo independencia condicional en media y superposición, entonces yo estoy estimando el efecto de tratamiento en los tratados. Entonces esa es la idea, digamos. Generalmente la gente no se compra la independencia condicional, pero en media, más o menos bajo cierto supuesto, uno lo puede suponer. Entonces típicamente la gente se va más por lo segundo. Es más vendible, básicamente. Entonces, si los supuestos de independencia condicional y superposición se cumple, el escenario ideal, básicamente eso se cumple únicamente en los RCT bien ejecutados. Que era lo que habíamos hablado en la clase pasada. O sea, básicamente si hacemos un RCT, la econometría es relativamente fácil. ¿Okay? Básicamente saco el promedio de los tratados, el promedio de los control, hago la diferencia de los promedios y listo. Eso es todo. Porque está aleatorizado. Está aleatorizado. Entonces, el supuesto de independencia condicional y superposición es casi que seguro que se cumple por diseño. Obviamente, en otros contextos que no sean RCT, hay que argumentar muy bien de que se están cumpliendo, lo cual es difícil. O sea, básicamente la clave es tratar de argumentar que el sesgo de la selección está controlado. ¿Okay? Es difícil. Típicamente lo que uno hace es probar con muchos observables y fijarse que la diferencia entre tratado y control, digamos, es muy parecida y que la única diferencia está en el resultado que sea de interés. Lo cual en muchos escenarios no es fácil. ¿Okay? Entonces, básicamente, independencia condicional es la limitación más importante de estos métodos. Todos estos métodos, ya sea independencia condicional o independencia en medias, es su limitación más grande. Entonces hay que tenerlo muy claro eso. Lo que vamos a ir hablando en esta clase, o quizá en la que viene, no sé hasta dónde sigamos hoy, esa es su gran límite y es lo primero en lo que a uno le pegan en el momento que uno quiere usar esos métodos solos. ¿Ok? Sí. Una consulta. Todo esto depende si uno tiene, digamos, el control sobre el experimento o no, me imagino. Es decir, Ah, sí, sí. ¿no es cierto? Si uno controla el experimento y dice, por ejemplo, en esta comunidad haré el experimento Sí, y en esta no, sí. entonces probablemente Todo esto funciona muy bien. esto funciona bien. Sí. A que si uno tiene, digamos, los resultados de una encuesta y... Hay un escenario, precisamente hace poco me ha tocado, ya está a punto de defender a este muchacho. Hay un escenario en donde a este muchacho le tocó usar este tipo de métodos y le tocó usar datos de encuesta, pero básicamente eso ¿por qué? Porque está una limitación fuerte que él tiene y eso no hay nada que hacer. Está el tiempo y acá está, y en este momento se hizo el tratamiento, momento cero, y acá está el tratamiento. ¿Y cuál es el tema? Que se hizo en diferentes periodos después en T1, en T2, en T3 y así sucesivamente. Pero el problema es que él no tiene datos pre. Es el problema. O sea, si uno no tiene datos pre-tratamiento, toca usar medio este tipo de métodos, así uno esté usando encuestas de hogares. Porque no tiene uno con qué comparar antes. ¿Ok? Entonces, básicamente uno tiene datos acá de la gente tratada y la gente control, porque eso sí lo tenía él, porque básicamente sí le preguntaban en la encuesta, ¿usted recibió el subsidio o no recibió el subsidio? Y uno sí sabe, tiene observable de la gente, entonces uno puede aproximar, digamos. Pero lo ideal sería tener datos pre. De la misma persona. No, puede ser una encuesta, digamos, y sacar promedios, puros promedios. O sea, con paneles obviamente lo ideal, obvio. Porque uno incluso puede controlar por el hecho de que la persona pasó de ese control a tratado, ¿okay? O siguió siendo control, digamos, también sirve. Pero incluso en corte transversal todos estos métodos funcionan bien. Pero solamente, uno tiene que ser muy transparente, incluso en este escenario, de esto aplica, esto es solo post. Post-tratamiento, básicamente. Y eso tiene sus limitaciones, obviamente. Dice, no, yo lo máximo que puedo, no, o sea, no puedo ver a la gente, qué pasó con la gente antes de que se implementase este programa. Esa es la limitación que tiene esto. Y uno tiene que ser transparente, tristemente. Uno le toca ser transparente porque básicamente uno simplemente está limitado. Digamos,
Diferente sería, por ejemplo, sería interesante, lo que pasa es que típicamente eso no pasa, si el tratamiento se deja de aplicar, eso podría ser útil también. Entonces digo, bueno, yo ahora ya tengo un escenario donde todo el mundo dejó de recibir. Podría ser, digamos, sería interesante. A ver si la cosa, cómo cambió, dado que ahora se sacó el tratamiento. Podría ser interesante también. Hay ciertos escenarios donde, o sea, como decís, o sea, obviamente el ideal es cuando vos tenés el control del experimento, obvio. Hay ciertos escenarios donde puede que no tengas el control, pero tengas buenos datos. Pero si uno utiliza el control, digamos, quiero aplicar el tratamiento en un municipio de Colombia. Sí, por ejemplo. Y en otro municipio no. Tendría que al menos ver que estos municipios son parecidos. Más o menos, exacto. O sea, lo que hace la gente en esos escenarios, si uno tiene el control, uno incluso trata de tomar el mismo municipio y uno trata de decir, no, lo que voy a hacer, o lo divido a la mitad del municipio, trato de que lo divido a la mitad, o, lo que también es otra opción, decir, no, lo que voy a hacer es en línea con lo que estás diciendo, decir, no, lo mejor es que yo tome aleatoriamente cierta gente y dentro de esa gente, aleatoriamente, a una gente le doy el subsidio y a otra gente no le doy el subsidio, o el subsidio o cualquier otra cosa. O municipios, digamos. Esas bolitas pueden ser municipios. Podrían ser municipios, pero el problema es que lo estás aplicando a todo un municipio. Sí. En eso sí. O sea, para poner contexto, ¿no? Con el departamento justo acá, con el departamento de economía, queremos entrar a un proyecto para aplicar algunos controles a municipios y comparar con otros municipios. Sí, o sea, es válido, o sea, y en realidad, pero lo ideal incluso en ese escenario sería tener datos pre. Claro, un poco esa es la idea. También los datos pre, yo le digo datos pre, pero hay gente que también le gusta la palabra, no sé por qué le dicen así, línea de base. Hay gente que le gusta llamarle así. A mí me gusta llamarle datos pre para que quede más claro que son datos de pretratamiento, pero hay gente que, si alguien te dice, tiene datos de línea de base, ¿por qué? Porque, y no, eso tiene su razón de ser, porque básicamente la gente está queriendo pensar, bueno, antes del tratamiento el municipio venía así, y después el tratamiento se fue para acá. En cambio, el otro control, en una de esas, eso siguió así. Claro. O sea, por eso la idea es verlo pre, digamos. O sea, el dato pre ayuda. Pero si uno tiene todo solo datos post, típicamente y para los municipios no es tan difícil, afortunadamente. Para los individuos es difícil, pero para el municipio puede ser. Lo que yo estoy proponiendo y tratar de buscar dinero para esto es pagar a mujeres en algunos municipios para que promuevan el uso de energías renovables y en otros municipios no pagarlas. Sí. Y ver si después de 6 meses tuvo un impacto. Bueno, lo que hace ahí la gente en esos escenarios piensa que son varios tratamientos. Dice, hay tratamiento, uno que es el tratamiento, que el que estás diciendo que es con plata. Sí. Eso viene a ser el tratamiento 1. Hay un segundo tratamiento que es lo mismo, pero sin plata. O sea, esto es con plata y esto es sin plata. Y vos después vas a tener obviamente los controles, que es lo importante. Entonces la gente normalmente compara esto versus este versus este, ¿ok? E incluso estos dos versus este. La gente hace los tres. Porque tiene sentido, digamos, porque lo que querés ver, esto, en esta primera comparación estás queriendo ver el hecho de darle plata, digamos, y acá estás queriendo ver el hecho de, bueno, de esta política de incentivo, digamos, o sea, ver si la gente cambió algo, digamos. Sí. Sí. Aparte que las mujeres utilizan cocina, ¿no? Entonces, la idea es esa. Sí. Ahí es un poquito más sofisticado, obviamente. En el análisis que estoy haciendo acá, el clásico, pero puedo extender todos estos métodos para dos, o sea, no es tan complicado. No está complicado. Listo. Entonces, una de las opciones más sencillas, vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado, es usar regresiones. ¿Okay? ¿Cómo se usa regresiones? Básicamente lo que se hace es correr dos regresiones separadas. Dos regresiones separadas. Una para la muestra tratada y otra para la muestra control. Es bien sencilla la intuición. O sea, básicamente lo que hacemos es correr una regresión, digamos, con ciertos controles, pero solamente para los tratados. O
O sea, corrimos una regresión como la conocen toda la vida. Puede ser mínimos cuadrados o el otro método que a ustedes se les ocurre. Pero lo hacen solo para los tratados. Y después lo hacen para los controles. ¿Ok? Y básicamente están, obviamente, suponiendo que se supone lo media condicional cero, están suponiendo haciendo todos esos supuestos que vamos a hablar. Y la idea es utilizar cada regresión, hacer la estimación de los resultados, ¿okay? Noche de sombreros, pero pues separado. O sea, por un lado los tratados, por otro lado el control. Sencillito. Y la idea es predecir el resultado de interés en toda la muestra, tanto si es tratada como si no es no tratada. Entonces, básicamente, usamos esta regresión para estimar esto y esto para estimar los de acá. O sea, hacemos un cruce después, pero con las estimaciones ya hechas. ¿Ok? Entonces, intentamos las predicciones basadas en la primera regresión así y basadas en la segunda regresión asá. ¿Ok? Entonces, los promedios de estas predicciones, la idea es que son las medias de los resultados potenciales. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es muy fácil. Bueno, voy a tratar de terminar acá. Eso se llama Potential Outcome of Means. ¿Ok? Y la estimación del tratamiento promedio es la diferencia entre estos dos promedios. Muy simple. O Average Treatment Effect. Obviamente, suponiendo lo que habíamos dicho, que se están cumpliendo todos sus supuestos. La estimación del efecto de tratamiento en los tratados, o ATT, es la diferencia promedio, pero restringido solamente a la muestra tratada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este método muy simple. O sea, nosotros tenemos una muestra y regresores. Vamos a suponer que hay un solo regresor para que esto sea fácil. Y hay obviamente un tratamiento, obvio. Entonces la idea es que tengo determinados resultados de esto. No sé, Y. Estoy tratando de no perderme con la notación. ¿Qué es eso? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ya. Entonces, obviamente tengo datos para el individuo 1, para el individuo 2, para el individuo 3, para el individuo 4, para el individuo 5. Y acá yo tengo así, 1, 1, 0. Así, sencillito. Entonces, lo que hace este método es simplemente junta esto y esto. Y esto dice, esta es la muestra, digamos, N0. Y este grupito que está acá es la muestra N1. ¿Okay? O sea, entonces separa a los grupos de tratado y control. Y lo que hace es decir, bueno, para esta regresión, para ello yo corro una regresión de y en x, por un lado. O sea, básicamente si d es igual a 1, y acá se corre otra regresión de y en x para d igual a 0. Entonces hago las predicciones, después voy a estimar, obviamente, como yo estoy separando la muestra, entonces obviamente yo puedo hacer lo que se llama out of sample o in sample, porque básicamente lo que acabo de decir, va 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo que yo puedo hacer es las predicciones en base a esas regresiones, ¿ok? En base a la regresión 1 o a la regresión 0. Y después estimar para el individuo 1, para el individuo 2, para el individuo, vamos a poner 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y puedo hacer exactamente lo mismo con esto. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Pero lo que hace el método no es hacer la comparación, no hace la diferencia acá. O sea, no hace la diferencia de estas dos cosas. Es un poquito más humilde. Porque básicamente hacerlo uno a uno significa que uno le está pegando perfecto a cada predicción. O sea, entonces uno trata de ser un poquito más humilde. Dice, no, lo que hago es directamente tomar la sumatoria de esto acá, y la sumatoria de esto acá, y hago la diferencia de los promedios de las dos. O sea, saco el promedio. El promedio de las predicciones de un lado y el promedio de las predicciones del otro. Y ya.
Y obviamente, sí, eso es para el late, para el ATE. Para el late, entonces simplemente hago ese mismo cálculo, pero solamente lo hago con esta muestra. Esa es la idea. Con la muestra en donde, para los que fueron tratados, en vez de todo, para todo el mundo. Esa es la única diferencia. Y si lo haces con el 1, o sea, el de AT, ahí ¿cómo se sacaría el promedio? Acá ¿Cómo? me queda claro, pero si solo tomas los unos, entonces ¿cómo se sacaría la estimación digamos, final del tratamiento? Porque acá, porque lo que estás haciendo, acordate, pues estás haciéndolo aquí. O sea, vas a tomar estos dos versus estos dos. Eso es lo que terminas haciendo. Obviamente, no va que acá son dos, o sea, pero normalmente no son dos, son mucho más. Es como quitarle el subsidio, digamos, a esa. No, es hacer la predicción, pero solamente para los que fueron tratados. El efecto tratamiento en los tratados. Efecto tratamiento promedio en los tratados. Ese es el ATET. 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 Entonces, dicho eso, básicamente lo que uno está haciendo es esto. ¿Ok? Para todos los individuos, ¿no? Para todos los individuos acá, de 1 hasta n. Y esto también para todos los individuos, pero claro, esto con la regresión para los tratados y esto con la regresión para los controles. ¿Okay? Y básicamente lo que hacemos en la estimación del AT es esto, la diferencia entre estas dos cosas. Sencillo. En cambio el ATT, el mismo cálculo, pero haciéndolo exclusivamente para la gente que está tratada. Y de hecho creo que este N está mal, ya me voy a fijar. Porque creo que tiene que ser dividido en N1, que es la muestra tratada, no es la muestra total. Pero estoy seguro que tiene que ser 1, pero ya me voy a fijar. Estoy casi seguro que tiene que ser así. El comando, hay un comando, ya vamos a ver al último, vamos a cubrir toda la teoría primero, y después vamos a cubrir en Stata todo esto, digamos, con calma con este comando. ¿Okay? Por defecto solamente estima hace las estimaciones de AT, pero con la estimación PO-min se reporta las estimaciones de estas cosas, y con la opción ATT hace la estimación esta. ¿Ok? Creo que este comando, eso sí también, por eso yo les digo que tienen que tener Stata 17 o 18, creo que lo implementaron en Stata 17. No les toca tener Stata 17, si no, no van a tener esta opción. Este comando. Ese método, aunque parece medio restringido y parece medio tonto, es más flexible de lo que parece, ¿no? O sea, por ejemplo, se pueden usar modelos Logit y Probit. Por ejemplo, porque ustedes están interesados en algún resultado binario. Por ejemplo, un resultado binario, pobreza, no pobre, pobre. O no tener empleo, tener empleo. O, no sé, formal, informal. Digamos, se puede. ¿Okay? Pero básicamente lo que están haciendo es el mismo método, pero en vez de hacer mínimos cuadro ordinario, por ejemplo, pueden utilizar un Logit o un Probit. Y hacer la misma historia. ¿Ok? La misma historia. Y funciona bien. O, por ejemplo, pues, una regresión de Poisson. Si es que han visto regresiones de Poisson. ¿Han visto regresiones de Poisson? Regresiones de Poisson es básicamente conteo. Son variables de conteo. Cuando, por ejemplo, el número de libros leídos, ese tipo de cosas. Cuando es una cosa que tiene unos cuantos números más. ¿Ok? Eso es un modelo de Poisson. Y típicamente están muy concentrados en cero. Hay un montón de gente que te dice, no, yo leí cero. ¿Okay? Métodos no paramétricos para estimar también estas dos cosas. No paramétricos o semiparamétricos. Eso es lo que está mal acá. Semiparamétricos. Para estimar eso. También se puede. Obviamente, sigue limitado porque están usando regresiones suponiendo que luego de controlar por lo observable, el tratamiento de algo es aleatorio, algo que en general es improbable y se considera independencia condicional en medio, incluso con regresiones, ¿ok? O sea, básicamente todos estos métodos los que están suponiendo fuertemente es independencia condicional en medio. ¿Okay? Pero lo sabíamos desde el inicio, ¿no? O sea, pero lo quiero repetir como para que quede claro que esa es la limitación de todos estos medios.
Los otros métodos, digamos, tanto los que voy a explicar a continuación, como los más avanzados, tratan de ya avanzar sobre eso. ¿Okay? Pero cuando la gente tenía métodos muy elementales, no había tan buenos datos y demás, esto era lo que se podía hacer. ¿Okay? Por ejemplo, hay una cosa que se llama Inverse Probability Weighting, ¿okay? O IPW. W o W. ¿Okay? La idea es que la probabilidad de que un individuo sea tratado puede variar a través de los individuos. ¿Okay? Esa es la primera intuición. Lo que trata de hacer Inverse Probability Weighting es ajustar por este hecho, ponderando las observaciones antes de correr la regresión. ¿Okay? Para que las observaciones ponderadas se aproximen a satisfacer el supuesto de igual probabilidad de recibir el tratamiento. ¿Okay? Entonces, antes, o sea, el paso anterior, entonces, parecido a lo que hicimos recién, solamente que en vez de, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo, es ponderar a todos los individuos por igual. Acá no, lo que se hace previamente es ponderar a los individuos por la probabilidad de que sean tratados, antes de hacer todos los otros pasos. ¿Okay? Entonces, la ponderación utilizada es el recíproco de la probabilidad de recibir el tratamiento, o sea, la inversa, básicamente. La probabilidad de vuelta de recibir el tratamiento, puede seguir insistiendo, se llama propensity score. Esa palabra va a aparecer todo el santo tiempo, por eso lo repito. O sea, básicamente, y lo vamos a denotar en este escenario, es con esta letrita. O sea, básicamente vamos a decir que hay una serie de variables Z que predicen la probabilidad de que el individuo sea tratado. ¿Okay? De que el individuo tenga DI igual a 1. Eso lo vamos a poner como PZI, para que sea un poquito más compacto, nada más. Entonces, obviamente, dado esto, la probabilidad de no ser tratado es 1 menos eso. Es obvio, pero hay que mencionarlo. Entonces, las variables en Z pueden no ser iguales a las variables que están en Y. ¿Okay? En X, perdón. Eso hay que tener claro. No se puede haber, ustedes pueden tener ciertas variables que ustedes digan, no, yo quiero controlar por estas variables para que la variable Y, que es la variable de resultado que me interesa, por un lado, pero hay estas otras variables que yo considero que tienen más que ver con la probabilidad de que D sea 1 o no. Entonces uno puede tener diferentes tipos de variables. Entonces la idea es que, en esencia, es muy parecido, si uno lo piensa, a esto. La estimación, digamos, del Inverse Probability Weighting, es básicamente ponderar, o sea, hacer la misma estimación que hicimos recién, pero poniendo un ponderador acá. ¿Okay? Este ponderador va a ser la probabilidad. Acá y este es otro ponderador. Entonces, hay una ponderación para la gente que es tratada y hay otra ponderación para la gente que es no tratada, ¿okay? Que viene de acá. ¿Okay? Sí, lo que estamos diciendo es que la ponderación es el recíproco de la probabilidad de recibir el tratamiento, entonces este W es básicamente 1 dividido en esa probabilidad, que es la probabilidad de ser tratado. ¿Okay? Entonces, se pondera más básicamente a la persona que tiene menos probabilidad. Sí. Y acá es la probabilidad de no ser tratado. ¿Okay? De no ser tratado. Que va también 1 dividido en la probabilidad de no ser tratado. Entonces, esto es para los tratados, este es el promedio para los tratados, y este es el promedio para los no tratados. ¿Okay? Entonces, dicho eso, entonces la idea es que este método estima esto primero. Entonces, típicamente lo que hacen toda esta cosa es, antes de correr eso, lo que hace es usar algún modelo Loschit o Probit para estimar. ¿Okay? Entonces, primero se corre un modelo Loschit o Probit, se estima la probabilidad y se inserta aquí. ¿Okay? Se inserta aquí o aquí. Obviamente, típicamente ese modelo inicial que estamos corriendo tiene que tener un buen ajuste. Típicamente vamos a tener que correr algunos diagnósticos, ver si está corriendo bien, alguna medida de ajuste. Típicamente esto es con log likelihood, en donde típicamente buscaríamos algún buen modelo log likelihood, o sea, un buen valor de la función de verosimilitud, o se puede usar un Bayesian, una KI, que es lo que mueva en el primer corte. Se puede usar todo eso. Por ejemplo, dado que no nos interesan mucho la interpretación de los coeficientes, se incluyen un montón de potencias, interacciones de las variables. O sea, se mete un montón de cosas acá, con tal de predecir lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, va en línea con lo que habíamos hablado en la clase pasada, que típicamente los modelos no lineales están pensados para predecir bien. ¿Okay? Por eso se usa el Loschit o Probit. No hay que usar un modelo de probabilidad lineal, por ejemplo.
Y pondríamos cualquier cosa, digamos, porque acá lo que nos interesa es predecir bien la probabilidad, no nos interesa efectos marginales promedio y ese tipo de cosas, en este escenario. Parece un estimador un poco... cuando no es un equilibrio, es muy débil en el sentido de que si sale una probabilidad muy bajita, Sí. Digamos, a mí me ha tocado lidiar con probabilidades de 0,001 y todos muy inestables. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar a continuación, por eso lo tengo organizado así. Típicamente hay que pensar en los propensity scores. ¿Ok? Entonces, típicamente lo que la gente hace, en línea con lo que estás mencionando, es que típicamente es muy difícil lograr, especialmente en lo que se llama las colas. O sea, la gente que está muy cerca de 0, muy cerca de 1, es muy difícil conseguir otra gente. Entonces, la gente trata de eliminar ese grupo para lograr la superposición de los propensity scores. ¿Okay? Entonces, básicamente, como estamos calculando esta probabilidad para que funcione bien, en línea con lo que estás diciendo, es que necesitamos que sea bueno para, ¿cómo se llama? Que básicamente es muy sensible a las observaciones que tengan esta probabilidad muy cercana a 0, muy cercana a 1. ¿Okay? Entonces, esas observaciones van a tener poca o demasiada ponderación. Entonces, típicamente, el supuesto de superposición, o sea, antes de proceder con este cálculo, se observa, digamos, los propensity score que me está dando, digamos, tanto para los tratados como para los controles. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque la superposición es esta. Entonces, lo que vos estás diciendo es que casi está muy cerca a 0. Entonces, es probable que este supuesto se esté rompiendo. O si está muy cerca a 1, es probable que este supuesto se esté rompiendo. Entonces, la gente trata de limpiar un poquito las colas. ¿Okay? Trata de que eso sea cierto. El comando de Stata, por ejemplo, TE overlap, hace la prueba. O sea, básicamente va a hacer un grafiquito, digamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a estar buscando? Entonces. Quitar las colas. No las colas, me lo va a hacer el gráfico. O sea, lo que va a hacer, a ver si hay superposición. O sea, lo que va a hacer es mostrarme este es el P estimado, digamos, y van obviamente de 0 a 1. Ni siquiera 0 a 1, puede ser un histograma. Sí, un histograma. Un histograma. Entonces lo que puedo, y acá va de 0 a 1 acá. ¿Okay? Entonces estas son las predicciones. Por ejemplo, puedo tener las predicciones. Yo lo voy a hacer con medio histograma con una línea, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, puede ser que es una predicción mediana así y otra predicción mediana acá. O sea, básicamente esto puede ser las predicciones para los tratados. No, al revés. Esto probablemente el control y esto pueden ser los tratados. Es lo más probable, que básicamente me predica más cerca a 0 los no tratados y más cerca a 1 los tratados. ¿Okay? Entonces, típicamente, ¿qué hace uno? Digamos? Uno no usa todo. Lo que uno hace es cortar acá y cortar aquí. Para estar seguro que el overlap más o menos. Sí. Eso es lo que típicamente la gente hace. Precisamente para que no me moleste este grupo ni me moleste este grupo. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. Obviamente, dicho sea de paso, el escenario ideal es que básicamente me dé, pone, que tratado sea así, o control, no poner. El escenario ideal es que yo tratado me dé así y control me dé así. O sea que básicamente esté pegadísimo. Perdón. Si logro eso, entonces, y yo me quedo con esta muestra, entonces básicamente, literal, tengo el overlap. ¿Ok? Ese es el escenario ideal. Ese es el escenario ideal. Pero básicamente las predicciones, digamos, están súper pegaditas. Súper pegaditas. Pero Dios debe tener eso.
¿Cómo? Ni Dios debe entender eso. No, es interesante que hay veces que sí funciona bien, especialmente si la muestra es grande. Si la muestra es grande. Si la muestra es grande, porque si la muestra es grande, es más probable que yo tenga suficientes individuos como para hacer buenas predicciones. ¿Okay? Estos gráficos ya serían después de haber hecho el tema de la ponderación, ¿sí? No, antes. Porque acá acuérdate que estás concentrado en esto todavía. Estás concentrado en esto, en el P-promedio, en el P-prediction. Lo mismo hace Propensity Score Matching, ya vamos ya a Propensity Score Matching. Que esto es lo que la mayoría de la gente se conoce bien, Propensity Score. ¿Okay? Propensity Score, de nuevo, ha caído un poquito en desuso, pero yo lo he vuelto a traer acá, porque a mí me parece que hay nuevos métodos que están resucitando a Propensity Score, solamente que lo mezclan. ¿Okay? Solamente que lo mezclan. Como ustedes vieron, por ejemplo, en panel, que básicamente panel dinámico es una mezcla de panel con instrumentos. Bueno, acá es lo mismo. O sea, Propensity Score sí es usado en complemento con otros métodos de evaluación de impacto. Pero sigue siendo subjetivo. Bueno, sí, o sea, es el lío, digamos. Vamos a ver que hay varias decisiones acá que hay veces que es medio, sí, es medio a dedito. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que a la gente le genera mucho ruido, esto simplemente lo voy a mencionar y después les voy a mostrar los avances que ha habido al respecto, es lo que se llama balanceo en regresores. ¿Ok? O sea, básicamente, típicamente, la asignación del tratamiento depende de variables que también afectan el resultado, típicamente. ¿Ok? Tanto en el Inverse Probability Weighting o PSM, o Propensity Score Matching, se tienen que balancear los regresores. ¿Eso qué significa? Que supongamos que tenemos un solo regresor, para que esto sea, el ejemplo sea fácil, y que supongamos que estos sean las medias muestrales para la muestra tratada y el control. Ok, está ahí todo bien. Y supongamos que estas son las varianzas muestrales tanto para la muestra tratada, por eso el 1, y la muestra control respectivamente. Para medir la diferencia entre medias se utiliza la diferencia estandarizada, se dice. Entonces, básicamente se mide esto. O sea, básicamente lo que se está queriendo medir es qué tan diferentes son los tratados de los controles, ¿okay? con esta medición. Esto es lo que se llama una diferencia estandarizada. Entonces, no es solamente medir la diferencia, digamos, qué tan cerca está cerca de cero, sino que la varianza muestral me está diciendo qué tan estadísticamente diferente de cero es. ¿Okay? Y después se hace el ratio de varianza, que es básicamente a decir la varianza de una variable contra la otra es parecido o no es parecida a cero. En este caso yo quiero que sea 1 esto. Básicamente que esto sea 1 y esto sea 0. En el ideal. ¿Ok? En el ideal. Obviamente la idea es que la diferencia de cada regresor sea cercana a 0 y la ratio de varianza sea cercana a 1. En el ideal. Obviamente, si hacemos esta notación para que esto sea fácil, y z es un regresor, está dentro de todos los regresores que podemos tener para predecir la probabilidad de ser tratado. Entonces, el comando stata balance nos va a hacer ese trabajo por nosotros. ¿Okay? Pero básicamente lo que está queriendo hacer es eso, lo que se llama balanceo en regresores. Está tratando de ver si está balanceado, digamos, en las características de los individuos entre tratados versus control. Que no siempre va a ser cierto, ese es el problema. Entonces, básicamente lo que hace la máquina es calcular esto, ¿okay? Para este regresor. ¿Okay? ¿Okay? Fíjense que no es Y, es Z. Entonces hay que tener cuidado. Y después calcula esto, ¿okay? Que es la varianza muestral para los tratados. Y obviamente hace lo mismo y tenemos todos estos cálculos, y hace lo mismo para los controles. Entonces lo de recién era para los tratados, esto es para los controles. La máquina lo hace todo rápido. Los controles. Y básicamente está haciendo el Inverse Probability Weighting, pero lo está haciendo para los regresores en vez de para el resultado. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es uno de los requisitos que necesitamos para usar Probability Weighting. Lo vamos a ver, obviamente, después en la práctica. Pero básicamente lo que estamos tratando de lograr es que en todos no solamente en uno, sino en todos los regresores posibles, la diferencia, entonces, sea lo más cercana, la diferencia en media sea 0 y la ratio de varianza sea 1. O sea, básicamente que tenemos individuos medio parecidos. ¿Okay? Para eso se llama evaluación de regresores. Hay una cosa que voy a mencionar simplemente acá, que se llaman ajustes doblemente robustos. O sea, esto ha vuelto a resucitar en la literatura de diferencia en diferencia, por eso lo menciono. ¿Okay? No es que de nuevo se usen solos. Hay métodos híbridos, son híbridos esto.
básicamente mezclan estas aproximaciones. La idea es que se dicen que son doblemente robustos porque para que sean consistentes, o sea, para que básicamente el PLIM de estos estimadores requiere que los resultados potenciales o el modelo de Propensity Score esté correctamente planteado. O sea, si alguno de los dos modelos es incorrecto, pero el otro no, el estimador sigue siendo consistente. Porque hay que acordarse acá que tenemos dos cosas que estamos haciendo al mismo tiempo. Para que uno se olvide. Hay que pensar que todos estos métodos lo que están haciendo es primero estimar el P sombrero, o sea, esto es un logit o probit, ¿ok? Y después me paso a inverse probability weighting, ¿no? O también propensity score matching. Y este es otro modelo, Estos doble robust o DR, doble robust, dicen no, si esto es equivocado, si esto, lo que hacen es decir, si esto es equivocado, pero este es correcto, entonces el doble robust funciona. Si en cambio, si es al revés, si este es incorrecto, pero este es correcto, doble robust también funciona. El problema es si no funciona ninguno de los dos, eso es otra historia. Pero la idea es que si hago una cosa mal, pero la otra bien, por lo menos sigue funcionando bien. Por eso se dice doble robust. La ley de Walras. ¿La ley de Walras? ¿Cuál es la ley de Walras? Si n-1 mercados está en equilibrio. Sí, si n-1 mercado está en equilibrio, el n-ésimo también está en equilibrio. Eso ya me había olvidado, la ley de Walras. Hace rato no veo micro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de doble robust es Augmented Inverse Probability Weighting. ¿Ok? Básicamente, si nos acordamos del modelo de los estimadores de regresión, habíamos dicho que escribíamos esto y escribíamos esto. ¿Okay? No era muy complicado. Entonces, la idea del Inverse Probability Weighting aumentado o AIPW modifica esto, básicamente, ¿okay? Y lo hace, digamos, un poquito diferente. O sea, lo que toma esto, digamos, o sea, toma este primero, por ejemplo, pues le pongo un moñito acá para que se note. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy ponderando. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estoy haciendo acá? Le estoy poniendo acá el D, estoy poniendo de 1 hasta N, de esto aquí, y esto es un modelo de regresión. ¿Ok? Esto es un modelo de regresión donde lo que estoy haciendo es que la distancia de esto se achique lo máximo posible. ¿Ok? O sea, un término de regresión se dice ponderado. ¿Ok? Porque hay que recordar que esto que estoy poniendo acá es el residuo. Y acá estoy restándole esta parte. Todo con base en la regresión 1. ¿Okay? Y le estoy poniendo el Inverse Probability Weighting acá. Por eso es aumentado. Es muy parecido al Inverse Probability Weighting, pero le estoy metiendo este término. ¿Okay? Y lo mismo hago para ¿cómo se llama? Para los controles. ¿Ok? Solamente que en vez de ponerle DI acá, le pongo 1 menos DI y le pongo 1 menos P de sombrero, pero le meto acá de vuelta esto acá y esto aquí. ¿Okay? Es la misma historia, o sea, básicamente es un híbrido entre el ajuste de regresión básicamente y el Inverse Probability Weighting. Un híbrido. Por eso este se llama doble robust. Este es un ejemplo de estimadores doble robust. ¿Okay? Un ejemplo de estimador doble robust. Hay muchos estimadores doble robust, entre tanto está este. ¿Okay? La idea es que en un primer paso yo hago el propensity score, ¿okay? Y después yo hago las estimaciones de regresión, ¿okay? Del modelo y lo fusiono. ¿Okay? Entonces la idea es que él augmented, ¿okay? Pero esto no es de, ¿cómo se llama? Entonces esto sale del propensity score y esto sale del modelo de regresión. ¿Okay? Entonces sale por dos lugares diferentes y después lo mezclo. Por eso es un Inverse Probability Weighting aumentado. Porque no voy a tardar en poner una sola diapositiva a todas las fórmulas para que se vean las diferencias. Y le puedo decir en Stata con TFX a IPW para que me haga ese cálculo. ¿Okay? Básicamente estoy usando esa fórmula. Después hay otro, digamos, muy parecido. Este también es otro doble robust. Típicamente cuando la gente habla de doble robust en esta literatura está hablando de esto. Pero este es otro, digamos, que se llama Regression Adjusted. Regression Adjusted. Es muy parecido. Muy parecido.
básicamente lo que hace es decir, no, mire, lo que puedo hacer es al revés, decir, no, mire, yo voy a estimar por mínimos cuadrados ordinarios, pero no mínimos cuadrados ordinarios usual, sino ponderado. O sea, entonces, básicamente, en la primera etapa, yo calculo, digamos, estos P sombreros, y esto es lo que yo utilizo como ponderador para mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Es un poquito diferente. O sea, básicamente lo que hago en la minimización de suma de los residuos al cuadrado, en vez de simplemente, en vez de minimizar esta parte, que es lo que típicamente uno hace, estoy minimizando, pero usando este ponderador. Y lo estoy metiendo acá. ¿Okay? Esto para los tratados, obviamente, y esto para los controles. Es medio parecido, digamos, o sea, me parece que este es más claro, de hecho, por razones que no estoy seguro, le tendría que preguntar. Creo que Wooldridge prefiere este. Wooldridge está diseñando nuevos estimadores de diferencia en diferencia y él se inclina más por esto. ¿Por qué se inclina más por esto? Buena pregunta, no tengo idea. ¿Okay? No sé por qué este tendrá mejores propiedades más, pero este es otro ejemplo de un doble robusto. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto se calcula, es un propensity score, se hace en un primer paso y lo estamos metiendo en la estimación de mínimos cuadrados. Pero entonces, en vez de mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados ponderados. ¿Okay? Está minimizando estas expresiones, y no las usuales, que sería sin el W, o el W es básicamente 1. ¿Okay? Entonces, la estimación del AT es simplemente hacer todos estos cálculos, y esto yo lo he sacado de mínimos cuadrados ponderados, así, y esto yo lo he sacado de mínimos cuadrados ponderados, así. ¿Okay? Y hago el cálculo, el promedio de esto versus promedio de esto, y listo, sale. Solamente que lo que está cambiando es el método por el cual yo obtengo los betas. En el primer método, el de regresión solo, utilizamos la regresión como lo hemos utilizado toda la vida. Acá simplemente le estamos metiendo este ponderador acá. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Sí, lo que me ponía a pensar, si me permite especular un poco nada. Sí. Se hace un chequeo cruzado, porque estamos ponderando gente finalmente. Sí. Siento que quizás se puede sacar gente que quisiéramos que entre, digamos, gente de estrato bajo, afrodescendiente. Sí, el problema es si vos tenés un contrafactual interesante para esa misma gente. Ah, está el lío. Me da la impresión que esto está muy focalizado en los datos y a veces los datos pueden ser muy caprichosos. Ah, eso sí, claro. Eso sí. No, pues yo siempre le digo a la gente, mire, esto es pura teoría. O sea, cuando uno va a la práctica, uno empieza a tener problemitas, digamos, ¿ok? Vamos a ver, entonces acá, por lo que yo le digo, vamos a ver muchos métodos y en general cada método que uno va viendo se aplica a determinados cuadros de acuerdo a los datos que uno tiene. Por ejemplo, el ejemplo que le di recién, si uno tiene puro datos post, casi que todos los métodos que vamos a hablar a continuación no sirven. ¿Okay? Estos son básicamente muchos métodos que sirven solamente si uno tiene datos únicamente post. En ese caso, esto sirve mucho. Con los pero que vos estás mencionando, que dice, bueno, pero una vez estás tirando gente que te puede servir, que te puede dar información. Es la misma decisión que cuando, por ejemplo, uno tiene que tirar outliers, digamos, en los datos. Bueno, pero el outlier alguna información te da, digamos. Bueno, pero me tuerce todas las estimaciones. Bueno, son decisiones que uno tiene que decidir. No es sencillo. Y uno puede hacer las estimaciones con esa gente, o las estimaciones sin esa gente. Sí. Siento que o sea, nunca trabajé con esto, ¿no? Pero los que tienen menos probabilidad son los que efectivamente queremos verificar. Pero está el supuesto de superposición, ahí donde está el lío. Sí. Más comparables. Exacto. Acá ahí está el lío. Vamos está el lío. Este beta no debería ser sub-0. Ah, tienes razón. Sí, eso es un typo. Y de hecho bueno, no, pero lo dejemos así. Yo después lo reviso en el libro. Yo también le pondría sombreros a estos. Yo haría eso. Bueno, pues puede que te voy a hacer esta es la primera vez que estoy dando este tema porque me parecía que es interesante. Entonces, quizás haya cosas que todavía hay que pulir. El TFX, entonces, IPWRA, ¿okay? Implementa ese estimador. ¿Okay? Como para que sepan qué es lo que está haciendo la máquina.
sea, entonces ambos estimadores son doble robust. ¿Ok? Son estimadores doble robust. Pero generalmente cuando la gente habla de doble robust, generalmente se refieren al primero y no al segundo. Pero ambos son doble robust, para que lo tengan en cuenta. Hay otro tipo de métodos, que estos sí son los más famosos. Los que acabo de mencionar no son tan famosos, porque la gente los considera demasiado simples, quizás. Estos sí la gente le gusta más, porque tiene un poquito más de intuición, creo yo, que se llaman los métodos de emparejamiento, esa es la traducción, o los métodos se dicen de matching, de matchar, ¿okay? Emparejar. ¿Okay? Los métodos de matching usualmente lo que hacen es hacer subgrupos, ¿ok? Y eso es lo que decíamos recién, o sea, trata de tomar integrantes que se parezcan en las variables de control, ¿ok? En observables. Entonces trata de hacer eso, esos modelos de matching tratan de hacer eso. Entonces la idea es tomar la diferencia promedio del resultado de interés a través de los diferentes subgrupos que hemos construido. Vamos a hablar de qué métodos hay para hacer eso, pero hay un montón. La idea es que los subgrupos tengan individuos tratados y no tratados lo más parecidos posibles. ¿Okay? Entonces, acá entonces la aproximación es diferente. O sea, tratamos de primero agrupar a la gente y comparar dentro de estos grupos, fijarnos la diferencia en resultados promedios. ¿Okay? Por eso se llama matching. Y la gente en general le parece más atractivo hacer eso. ¿Okay? Le parece más atractivo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama emparejamiento por vecino más cercano. Es o nearest neighbor. Nearest neighbor matching. ¿Okay? El problema es que típicamente encontrar individuos lo suficientemente parecidos es complejo en muchos escenarios. Muchos escenarios es complejo. Especialmente cuando se toma un número considerado de variables. ¿Okay? Porque si tomamos una variable, no es tan difícil. Supongan ustedes que dicen, bueno, lo ven pareja en función de la educación. Eso no es tan difícil. Lo agrupo gente que tenga primaria incompleta, secundaria completa, Diferente que ya ustedes digan, no, voy a utilizar educación, experiencia, edad, qué sé yo, ciudad, municipio, ¿sabes? Bueno, entonces ya cada vez, a medida que le voy metiendo más gente, más características, va a ser más complicado, digamos. O sea, que en un municipio, qué sé yo, del Chocó, encuentre a alguien con doctorado completo, mujer, no sé, o sea, va a ser cada vez más difícil, digamos. Entonces, ese es el gran problema que ellos tienen. ¿Ok? Ese problema tan sencillito se conoce como problema de dimensionalidad. ¿Ok? Porque la palabra dimensionalidad tiene que ver con esto de meterle más variables. ¿Ok? O sea, básicamente, una dimensión es una variable. Tener más variables se llama multidimensión, o sea, la multidimensionalidad o problema de la dimensionalidad. Entonces, la idea, y eso es lo que se vuelve más atractivo, es decir, no, mire, hágala fácil. Lo que vamos a hacer es tratar de reducir todas esas variables a una sola y tratar de emparejar a la gente exclusivamente en función de eso. Y obviamente, la más obvia que a uno se le ocurre es decir, usemos el propensity score. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y eso vamos a hablar de... O sea, está el nearest neighbor, que es básicamente emparejar en función de las variables. ¿Okay? Ese es nearest neighbor. En cambio, propensity score matching es básicamente hacer eso. Decir, no, lo que usted puede hacer es calcular la probabilidad de que la persona sea estimada. Entonces, obviamente, usted va a tener probabilidades, propensity score para todo el mundo. Digamos. Entonces, trate de agrupar exclusivamente en función del propensity score. Gente que esté alrededor, por ejemplo, de 0,1. Entonces, voy a meter en el mismo grupo a la gente que tenga 0,1, 0, ¿cómo? Tratados y no tratados. Exacto. Y agrupás, digamos. Y listo, y ahí haces la comparación. Y eso es más sencillo. Eso es más sencillo. Eso es hacer propensity score match. A la gente le gusta más eso, ¿ok? Por eso es tan conocido el propensity score. Porque intuitivamente tiene sentido. O sea, la idea es que uno está agrupando gente que esté tratada y control, pero que tengan la misma probabilidad de ser tratados. O aproximadamente la misma probabilidad de ser tratados. Por eso intuitivamente a la gente le gusta. Sí, más o menos tiene sentido. Entonces, eso se llama propensity score matching. O sea, básicamente lo que hacemos, por ejemplo, ahora, usamos X para denotar a las variables con las que se está haciendo el emparejamiento.
Entonces, la idea es que las unidades tratadas y no tratadas tienen el mismo propensity score, en teoría, obviamente. Entonces, eso es equivalente a que tengan la misma distribución de regresores en el modelo de probabilidad condicional que genera los propensity scores, si está todo armado bien. Entonces, la idea es que estimamos esto, ¿ok? Y utilizamos un modelo de probabilidad lineal, lógico, típicamente lógico, raro que alguien use un modelo de probabilidad lineal, pero podría ser, usando toda la muestra. Que eso puede ser que una vez uno dice, modelo de probabilidad lineal, si esto funciona muy mal, pero yo creo que si esto funciona muy mal, es muy probable que nadie le compre aún el propensity score, honestamente. Entonces, la idea es que los valores son usados para construir los grupos, entonces, tratado y control. ¿Okay? El comando tfx psmatch implementa ese estimador, el propensity score match. Con este método, todas las unidades son emparejadas con reemplazo, por lo que diferentes unidades tratadas pueden compartir las mismas unidades no tratadas. O sea, básicamente, el método lo que hace no es exclusivo. O sea, por ejemplo, si alguien está tratado en un grupo con un grupo de control, no es que sí o sí los grupos que están en este control no entran en el otro, pueden entrar en varios grupos. ¿Okay? No, porque no pasa nada, digamos. La idea es tratar de mantener más o menos tener grupos comparables. Y eso es 1-1 o 1 varios, eso no pasa nada. La idea, entonces, para que eso se parezca, digamos, es la distancia euclidiana. ¿Ok? Vamos a ver si lo tengo la distancia euclidiana acá. No, no tengo. Tengo que agregar la distancia, la fórmula de la distancia euclidiana. No es difícil, creo que es ¿cómo se llama? La raíz de los elementos al cuadrado, digamos. La diferencia de los elementos al cuadrado, no es difícil. Ya lo voy a agregar a la próxima. Entonces, y obviamente, en esos emparejamientos yo lo puedo estimar para estimar tanto el AT como el ATT. ¿Okay? Pero por eso gusta tanto el propensity score. En cambio, el nearest neighbor, ¿okay? ¿Qué es lo que hace? Toma todas las variables, y los compara con los valores que toma en otro individuo, ¿okay? Donde otro individuo es el que recibe el tratamiento. Obviamente, ¿qué tan cerca está esto de esto? Es un enredo. O sea, no es tan fácil como un propensity score, que uso la euclidiana y listo, digamos, trato de elegir algún criterio de qué tan cerca en términos de propensity score tengo que estar. Hay una cosa que se llama distancia Mahalonis, o sea, uno le puede poner data de diferentes distancias. La distancia Mahalonis, por ejemplo, sencillito, digamos, es tomar la diferencia esta, entre este individuo y el otro, digamos, donde el individuo J es el que recibe el tratamiento, entonces el individuo I, ¿ok? Es el total de individuos y este es el individuo que recibe el tratamiento. Y entonces esto es un vector, ¿no? Esto es una distancia, por eso la prima. Entonces esto es un vector columna, esto es un vector fila, y esta S, entonces esta es la diferencia entre los K regresores, y esta es la matriz de varianza-covarianza de los K regresores. ¿Okay? Básicamente, y lo que trata de hacer es, en función de eso, y uno le tiene que decir a la máquina típicamente viene preprogramada, que uno le dice que la distancia Mahalonis sea menor a algún valor. Digamos, ¿okay? La máquina normalmente tiene algún valor preprogramado. Entonces, obviamente, hay que elegir alguna banda o lo que se le dice calibre. ¿Okay? Se le dice bandwidth o calibre o caliper. ¿Okay? Para decir en qué punto hacer el emparejamiento. Muy parecido a lo que se hace en métodos no paramétricos, si es que han visto alguna vez métodos no paramétricos, que es la bandwidth, es muy parecido, es la misma idea. ¿Hay también un criterio H acá? Digamos, como para elegir el bandwidth. Es buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, lo que hace la gente en general es probar con diferentes distancias, en realidad. Métodos de distancia y permite que la máquina vaya probando, típicamente tratando de lograr que el emparejamiento sea bueno. O sea, y es el criterio real, digamos. O sea, tratar de que haya un buen emparejamiento. Otra alternativa, por ejemplo, radius matching. ¿Okay? Que básicamente toma la distancia al cuadrado de los propensity score de menor a algún radio. También. Digamos. Que es un deficitario definido en función de los propensity score. Entonces la idea que una vez que se hizo ese diferente emparejamiento, sea cual sea el emparejamiento que uno hizo, es la variable de resultado que a mí me interesa versus lo que me da en ese grupo emparejado, obviamente. Entonces, este es el promedio ponderado del resultado en el grupo que consiste en los individuos que fueron elegidos por el nearest neighbor. Entonces, comparo al individuo iésimo con el promedio de individuos
relativamente cercanos elegidos por el método. ¿Okay? O sea, que habría que seleccionar la cantidad de individuos con los que se va a comparar cada... Sí, también. No, o sea, puedes elegir eso, pero en realidad típicamente lo que elegís es la distancia. Ya, o sea, entonces tratás de que así sea 1 o sean 100, que más o menos en general sean individuos relativamente parecidos. ¿Okay? En términos de la distancia que estás eligiendo. Entonces, típicamente, como les decía, uno prueba con diferentes métodos a ver qué tanto se ve. Entonces, eso se hace con el comando nstata tfx nnmatch. ¿Okay? Hace todo esto, solito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los siguientes comandos que existen en Stata, entonces? Para correr todas estas cosas. Lo que tenemos es Inverse Probability Weighting, ¿ok? Regression Adjust, entonces tenemos Inverse Probability Weighting va a ser TFX y IPW. El Augmented, ¿ok? AIPW, Telazo es el sistema de optimización. Inverse Probability Weighting Regression Adjusted es este, ¿ok? Matching, ¿ok? Matching es nearest neighbor, es con este comando. Propensity Score Matching es con este comando. Esto, por ejemplo, en este caso que vos me estabas mencionando recién, es el Multiple Treatments, Multivalue, ¿okay? O sea, en varios tratamientos. Entonces es simplemente una extensión. Y después acá tenemos, una vez que hemos corrido todas estas cosas, podemos hacer diagnóstico. El diagnóstico de sobrelapamiento o de balance en las variables. Entonces esto es una síntesis, digamos, de todas las opciones que nos da Stata para hacer diagnósticos. ¿Okay? Obviamente, tenemos el comando y la idea es que lo que hacemos acá es treatment effects, eso es lo que significa el comando. Estamos diciendo todas estas variables. ¿Okay? ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Me voy a poner un poco más atrás porque no es difícil de leer. Entonces, esto es lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, para Inverse Probability Weighting Regression Adjusted. Entonces, esta es la variable de resultado, esta es la lista de variables, y acá le empiezo a poner un montón de opciones. Entonces, esta es la variable de resultado. Este es el modelo de estimación a usar, lineal, logic, probable, entonces a uno le toca decir acá, de este lado, entre las opciones. ¿Cuál es la variable de tratamiento? Eso va acá. Aquí, lo vamos a ver con un ejemplo después, pero como que se entienda la lógica. Este es el modelo de selección. Si, por ejemplo, estamos usando un logit, un probit o heteroscedasticity probit, también se puede hacer uno como ese. El estadístico que queremos, eso va acá. ¿Okay? Entonces, el AT es el default, pero podemos decir el ATET o Population Over Means. ¿Okay? Que es hacer los promedios de eso que ya vimos. Los demás métodos básicamente son una ligera variante de eso, pero esa es la idea, digamos, que le estamos diciendo al comando toda esta información para que nos haga, bueno, el método de estimación que nosotros le estamos diciendo, ¿no? Vamos a ver ese uso de comandos con un ejemplo. Yo simplemente voy a mencionar el ejemplo, de qué se trata el ejemplo, y la próxima clase lo vemos paso a paso, y cómo se ve con todos estos diferentes métodos que acabamos de descubrir hoy. Entonces, la idea es que hay un experimento de seguro de salud en Oregon, ¿ok? Para los que no saben, el sistema de salud en Estados Unidos es un enredo, es enredadísimo, bien difícil, bien complicado y cada uno hace lo que quiere, bueno, es un enredo. Entonces, hay una cosa que Oregon, por ejemplo, fue un experimento, digamos, de seguro médico, porque allá es el gran tema, allá hay puro seguro médico. No hay una cobertura universal como nosotros los latinos típicamente la entendemos. Pero casi siempre la gente le toca tener un seguro, si quiere andar bien. Si no tiene seguro, las cosas pueden ir bastante al piso, digamos, es carísima la salud allá. Entonces la idea es que hay un seguro estatal, según tengo entendido este ejemplo. La idea es que había una lotería y cuyos ganadores se les daba la opción de inscribirse al programa estatal de Medicaid. Medicaid es un tipo de programa de seguro de salud que incrementa el acceso a servicios de salud. ¿Okay? Allá hay Medicare y Medicaid, si no me equivoco. Medicaid creo que cubre muchas cosas, mucho más que Medicare. ¿Okay? De hecho, Medicaid es al que tienen acceso allá los pensionados. ¿Okay? Claro, son la gente que más necesita cosas médicas. Y cubre un montón de cosas, Entonces, la idea es que provee seguro a personas de ingreso bajo y administrado de forma separada por los estados. Ese es Medicaid. Entonces, antes de este experimento, en Oregon existía el Oregon Health Program Plus, que es para la población foco en Medicaid, y elegía el Oregon
Standard, que es una expansión del programa apuntada a individuos que no calificaban a este primero. ¿Okay? Entonces obviamente, típicamente, eso es lo que típicamente pasa en todos estos sistemas. Eso pasa muy seguido. Típicamente, en casi todos los programas, no solo acá, en todos lados, y no solamente en Estados Unidos. Típicamente el Estado cuando abre esta puerta, típicamente hay muchos más inscritos al programa de lo que el programa puede financiar. Eso pasa todo el santo tiempo. Entonces, si el programa puede financiar 1000, se inscriben que son 2000. Entonces, lo que va a hacer el Estado es sortear, digamos, entre los dos, quién recibe y quién no recibe. Esa es la idea. Eso pasa siempre. Entonces, la idea es que se sortea entre los aplicantes a quienes ganan esta expansión del experimento y quienes no. ¿Okay? Quienes se quedan con lo de siempre. Entonces, por ejemplo, de los 90.000 aplicantes, se le ofreció un beneficio solamente a unos 35.000. Y de los que se les ofrece, eso normalmente solamente el 30% finalmente fueron beneficiados. ¿Por qué la diferencia? No tengo idea. No estoy seguro qué pasó ahí en el medio. Entonces, este es un tema importante, digamos, se lo voy a mencionar tanto acá, por eso el ejemplo me parece bueno. Porque van a escuchar a veces ese término en algunos escenarios, en algunos seminarios o en algún paper. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente hay una fracción, que es lo que está acá, de lo que se les ofreció el beneficio, toman el tratamiento. Entonces, la interpretación de las estimaciones es otro concepto, digamos, conectado con toda esta literatura de evaluación de impacto. Se denominan en realidad efecto de intención a tratar o intention to treat. ¿Ok? Intention to treat. Gente que hace esa distinción porque dice, no, mire, es que usted no lo puede tomar ni como AT ni como ATT, porque simplemente de todos los que podrían haber recibido, solamente hubo un grupo que finalmente fue beneficiado. Entonces eso se le dice intention to treat, que había una intención de tratar a todo el mundo, pero usted no terminó tratando a todo el mundo, terminó tratando a una fracción nomás. Entonces por eso se restringe aún más la estimación. La idea es que luego de que se hizo todo esto, se le hizo un seguimiento a todos los participantes durante 12 meses. Eso es lo que también sirve. ¿Ok? En este ejemplo. Eso es lo costoso de todos estos experimentos, que hay que seguir a la gente. Hay que seguir a la gente. Tanto a la que recibe el beneficio como a la que no recibe el beneficio. Eso es costoso, no es sencillo, la gente a veces no quiere responder. Bueno. Obviamente en Camera Unity hay un poquito más de detalles, pueden leer ahí en el libro un poquito más de detalles sobre esto. Yo estoy dando los puntos principales que son los importantes para lo econométrico. Ellos afortunadamente dan la base de datos, un poco limitada, pero la dan, digamos, y vamos a utilizar este ejemplo para ver todos estos efectos de tratamiento con todos estos métodos que acabamos de descubrir hoy, cómo se ven stata, qué es lo que sale, qué tan diferentes son las estimaciones y demás. Pero bueno, llegamos hasta ahí hoy. ¿Okay? La clase que viene cubrimos este DOOM y vamos a ver si empezamos con algo muy sencillo que es, si nos da el tiempo, que es regresión de discontinuidad. ¿Okay? El primer método. Primer método un poquito más moderno, digamos, de evaluación de impacto, que regresión de discontinuidad.